Hoy nos toca responder a una pregunta. ¿Me toca orar o cantar? ¿Me toca orar o cantar? Yo sé que muchas veces nosotros como cristianos somos cristianos todoterreno, ¿no? Y entonces en medio del dolor cantamos. En medio de la tristeza también podemos cantar. Pero muchas veces hay que reconocer que estamos en un momento difícil, en un momento angustioso y no tenemos que reprimir las lágrimas. Las lágrimas, el llanto, son la manifestación de que no lo tenemos controlado. Cuando lloramos es porque no podemos verbalizar, no podemos decir en palabras lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hacemos? Lloramos. El niño, el bebé, cuando ha nacido y en los primeros meses no sabe hablar y se comunica llorando. Por lo general, los padres, las madres, todos los que estamos alrededor, el bebé llora, inmediatamente queremos que deje de llorar, pero no es ese la primer meta, el primer objetivo. El primer objetivo del padre o de la madre es identificar por qué llora. ¿Por qué llora? Llora porque quiere un cambio de pañal, llora porque quiere tomar el biberón, llora porque quiere que le alcemos, llora porque le duele la barriga, llora porque escucha un ruido desconocido. Lo primero que hacemos cuando llora no es tratar de decirle no llores más, y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos como cristianos. Cuando vemos a algún hermano o hermana que está llorando, lo primero que hacemos es tratar de frenar esas lágrimas. Acuérdate que esa no es la primera meta. La primera meta es interpretar por qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es por eso que Santiago nos va a hacer una pregunta, y es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana. ¿Me toca orar o me toca cantar? Porque si estoy llorando, Santiago dice, quien llora, quien sufre, tiene que hacer una de estas dos. Pero si todo te va bien, tienes que elegir también en una de estas dos. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos a leer en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Tú puedes leerlo de tu Biblia, allí en tu asiento, o puedes leerlo acá de la pantalla gigante. Santiago 5, versículo 13 dice, ¿está afligido alguno de vosotros? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hasta allí nomás nuestra lectura. Si prestamos atención a lo que aparece aquí en letra negrita, más oscura, hay 3 personas que Santiago tiene en mente. Le dice a la primera, ¿está afligido alguno? O sea que este pasaje bíblico es para los que están o los que estamos afligidos, preocupados, desesperados, ansiosos, ¿sí? Entonces dice Santiago, ¿está alguno en esta situación? ¿Qué tiene que hacer? Dice, ore, ¿sí? ¿Está alguno de buen ánimo? Este es el segundo grupo de personas. No siempre podemos estar bien. A veces es una forma de decir. Yo le decía recién a Evelyn, la esposa de Fernando, ¿cómo estás? Y la respuesta común es bien, ¿no? En ruso es bien, y hay otra que no se usa en español, que es normal, ¿no? ¿Cómo estás? Normal, ¿no? Y entonces nos preguntamos,
Esta es la respuesta que siempre tenemos que dar. La damos por cortesía, es una forma nuestra de saludar. Pero cuando un amigo, una amiga, alguien muy cercano tuyo te pregunta cómo estás, tú puedes saber si puedes responder formalmente o puedes responder desde tu interior, desde la sinceridad. Y desde la sinceridad muchas veces tenemos que decir, hoy no es un buen día para mí. Hoy las cosas no me están funcionando bien. Y esto no quiere decir que no sea cristiano. Soy creyente, sigo creyendo en Dios, siento a Dios al lado mío, pero algo no está ocurriendo bien. Es como cuando Jesús llega hasta la tumba de su amigo Lázaro y dice la Escritura algo que nunca habíamos visto en Jesús. Pensábamos que Jesús no tenía lágrimas y dice la Escritura, Jesús lloró. Jesús lloró, ¿no? Para los orientales, a diferencia de nosotros los occidentales, un llanto en Oriente hay que mostrar que realmente uno llora, ¿no? Dirían en algún lugar, lloraba a moco tendido. O sea, quiere decir que las lágrimas te caen, que te tienes que sonar la nariz y demás. Cuando dice la Escritura que Jesús lloró, algunos de nosotros que nos gusta frenar las emociones o frenar el llanto, decimos, sí, se le cayó una lagrimita. La Escritura dice que lloró. Acordémonos que en la antigüedad, cuando había un funeral, se contrataba a las lloronas, ¿Quiénes eran las lloronas? Eran mujeres contratadas para que lloraran durante todo el funeral. Pero ese llanto es contagioso. Por eso los bebés en la maternidad, cuando hay muchos bebés en una sala, es muy importante que si uno llora, inmediatamente hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque todos van a llorar después. El llanto es contagioso. Y esta es una realidad. Jesús se emociona en ese momento, se le parte el corazón y llora, ¿no? Dice acá la Escritura, ¿está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. En aquel momento Jesús frente a la tumba de Lázaro no se puso a cantar, sino que se puso a llorar, porque era un momento difícil. Y aún más, no solamente lloró, sino dice la Escritura que se puso a orar, a hablar con el Padre Dios. Y le dice al Padre Dios, yo sé que tú conoces todas las cosas, pero esto lo digo por la gente que está aquí alrededor. Él necesita comunicarse con el Padre Dios. El tercer grupo de personas, entonces, los afligidos, los que están de buen ánimo o alegres, y también el tercer grupo, versículo 14, ¿está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Estos tres grupos de personas es a los cuales Santiago les quiere hablar. Ya los vamos a ver en detalle a cada uno de ellos, pero prestemos también atención a la palabra que más se repite en este pasaje, que está escrita aquí en azul celeste. Es la palabra orar. Dice el verso 13 que ore. El versículo número 14, para que oren por él. El versículo número 15, la oración de fe. El versículo número 16 dice, orad unos por otros. También el 16, la oración del justo es poderosa y eficaz. El verso 17, con fervor oró Elías. Y el verso 18, volvió a orar. Casi todos los versículos tienen aquí la palabra oración. Es el énfasis. Este pasaje habla de la oración. Y vamos a ver después qué nos enseña sobre cada uno de los aspectos de la oración. Pero antes de avanzar, me gustaría que nos quede en claro un concepto. Que a veces nosotros pensamos que delante de Dios no puedo llorar, que delante de Dios no puedo derramar lágrimas, que delante de Dios no puedo decir, Señor, estoy triste, ¿no? Hay una canción, son canciones muy antiguas, ¿no? No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, decía la canción. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Es verdad, pero yo sé que en esta mañana, cuando nos hemos puesto de pie para cantar,
algunos de nosotros no estábamos en modo canto. Algunos de nosotros no estábamos con el deseo de cantar, sino más que todo nos hubiera gustado tener nuestro tiempo de oración. ¿Por qué? Porque dice Santiago, ¿está alguno afligido? ¿Está alguno triste? ¿Está alguno con problemas, con necesidades? ¿Hay algo que te aflige en tu mente, en tu corazón? No es tiempo de cantar, es tiempo de orar, es tiempo de orar. Pero algunos de nosotros, nos ha ido muy bien durante la semana, a otros, y podemos decir, vengo con la alegría a flor de piel. Y quiero realmente expresar que amo a mi Dios y tengo ganas de cantar y ojalá todo el culto fueran canciones solamente. No quiero escuchar prédica, quiero cantar. Y es porque nos ha ido bien, nos está yendo bien y entonces es el momento de cantar. Hay dos preguntas aquí. ¿Está uno afligido? ¿Tú estás afligido en esta mañana? O dice la otra pregunta, ¿estás de buen ánimo? ¿Alguno de nosotros está de buen ánimo? Seguro que sí. En este lugar hay dos grupos de personas, los de buen ánimo y los que estamos afligidos. Ahora, para cada uno de ellos se nos dice una recomendación distinta. ¿Cuál es? Afligido, orar a Dios. El que está alegre o está de buen ánimo, ¿qué le dice? Que cante, pero no solamente que cante canciones de José Luis Perales, no. Lo que dice es que cante alabanzas. Y se da por sentado que las alabanzas, ¿a quién se le cantan? Claro, nuestro Dios. Imagínate, yo no le puedo cantar alabanzas a José Luis no me puede cantar a mí, ni a Fernando me las canta a mí, no existe eso. Las alabanzas siempre son para Dios, ¿no? La podemos alabar entre nosotros por ahí, qué buena la camisa que tienes, qué bien el corte de cabello que te has hecho, esto, lo otro, pero hasta ahí nomás. Pero cantar los elogios a otra persona, solamente se lo destinamos a Dios, Entonces, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Qué tienen en común estas dos acciones? ¿Qué tienen en común estas dos acciones? Orar y cantar. Muy bien, Matilde. Ambas van dirigidas a Dios. Y es lo que Santiago nos quiere decir. O sea, no importa el momento que tú y yo estemos viviendo, lo importante es que sigamos conectados con Dios. Si las cosas nos van bien, sigamos mirando a Dios como el autor de ese bien que tenemos. Pero si las cosas nos están yendo mal, sigamos mirando a Dios para poder entender por qué me está ocurriendo esto. La idea es que nuestros ojos no se aparten de Él. Por lo general, cuando estamos en medio de la alegría, de la euforia, es muy fácil olvidarse de Dios. ¿O no? Esa es una experiencia que tenemos todos nosotros como seres humanos. Las cosas nos marchan bien y decimos, bueno, Señor, he orado bastante mientras me iba mal. Así que ahora me voy a relajar un poco y te hablaré de tiempo en tiempo. Santiago dice, no tienes que cortar la relación. No cortes la relación con Dios. Si vas a dejar de orar, o sea, de clamar, de rogar, de pedir, de interceder, ¿por qué? Porque las cosas te están yendo bien. Es lógico, Santiago dice, si las cosas te están yendo bien. O sea, si tú tienes tu casa, tu almacén, el lugar donde tú guardas los alimentos repletos, y entonces alguien te pregunta, ¿vas a ir hoy al supermercado? Y es lo que pasa que no me falta nada. No, ¿cómo no vas a ir al supermercado? Al supermercado hay que ir todos los días, es que no me falta nada. Y a veces nos ocurre eso. A veces decimos, ¿sabes qué? Me va tan bien. Y entonces uno dice Santiago, si te va bien, no te olvides de Dios, cántale a Él, alábale a Él, muéstrale que tienes gratitud frente a Él. Hazlo a Dios como el autor del bien que tú estás viviendo. Que la gente se entere que te está yendo bien. ¿Pero por qué? Porque Dios te ha ayudado. Ahora, cuando las cosas nos van mal, por lo general miramos al cielo y empezamos a clamar, a rogar, a orar y a decirle, Señor, ayúdame, ¿no? Quisiera que avanzáramos un poquito
y leamos en Santiago lo que dice con respecto a la oración. Repasemos lo que dice el pasaje. El pasaje dice, verso 13, ¿está afligido alguno de vosotros? Que ore. Por lo general, tenemos por ahí un concepto que hemos barajado un tanto equivocado a lo largo de los años, ¿no? Y es un concepto que no va de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestro sentimiento, pero lo seguimos enseñando, ¿no? Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, y dice la Escritura que los azotaron, los golpearon, les pusieron grilletes en las manos, en los pies, y entonces los pusieron en el fondo de la cárcel. Y allí azotados en medio de las heridas y demás, dice la Escritura que Pablo y Silas, ¿qué hacían? Vale, ahí lo tenemos. Y ese es el concepto que por lo general nos vamos pasando unos a otros, ¿no? Y es que cantaban a Dios. Pero en realidad el texto griego lo que dice es que oraban salmos a Dios o recitaban salmos a Dios. Ahora yo te voy a preguntar algo, y esto es muy importante, porque tú dices, sí, entonces, pero los salmos eran canciones. Sí, pero espera un momento. Los salmos es la composición poética que tenemos en el Antiguo Testamento, y es verdad, algunos eran para cantar, pero otros eran para meditar. Por eso hay una parte en los salmos que dice Selah, que significa cállate, como diciendo guarda silencio y piensa en lo que has dicho. Hay salmos en la Biblia que son salmos eufóricos, de alegría, de júbilo, pero también están los otros salmos, los salmos de tristeza, los salmos de dolor, de queja, y están los otros, los imprecatorios, lo que les desean el mal a otros. Y uno dice, wow, pero si eso es lo que sale del corazón humano, de nuestro interior, precisamente cuando las cosas están mal, nos quejamos, nos dolemos. Y cuando dice la Escritura que Pablo y Silas recitaban los salmos, ¿sabes por qué es? Porque cuando hay dolor, cuando hay tristeza, no sabemos qué decir. Y lo que hacen Pablo y Silas, dice, mira, para no meter la pata, para no quejarnos como todos los demás presos se quejan, para no estar diciendo maldiciones sobre los romanos que nos han tenido aquí en la cárcel, ¿sabes qué? Vamos a poner la palabra de Dios en nuestra boca. Y se pusieron a recitar los salmos. La Biblia no dice que los presos dijo, wow, qué bien, Pablo y Silas, a pesar del dolor, están cantando. No, simplemente dice la Biblia que los presos los oían recitar los salmos. En vez de quejarse, en vez de maldecir, en vez de proferir temores o preocupación, ellos empezaron a confesar la palabra de Dios. Es cuando Jesús, por ejemplo, está en el desierto. Está en el desierto y tiene hambre, está en el desierto y tiene frío, está en el desierto y está solo y el diablo lo tienta. ¿Qué hace Jesús? Dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Si estamos preocupados, oremos. Nos comuniquemos con Dios. Es algo que nos surge naturalmente, pero no le pidamos al que no está preocupado que tenga la misma preocupación que yo. Porque el que no está preocupado está viviendo otro momento espiritual. Y eso es lo que Santiago quiere mostrarnos. Hay algunos hermanos en la congregación, dice Santiago, que le está yendo las cosas bien. Cántenle alabanzas a Dios. Hay otros que están preocupados por algo, entonces hagan oración a Dios. Pero hay otros que están enfermos. Y a estos vamos a hacer algo especial. Y ya lo vamos a notar más adelante. Dice el versículo 14, ¿está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. La oración de fe, versículo 15, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Dice el 16, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa
y eficaz. Elías con fervor oró que no lloviera y no llovió. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia. ¿Qué aprendemos aquí sobre la oración? ¿Qué aprendemos? Que hay que orar en medio de la aflicción. Hay que orar en medio de la aflicción. Es por eso que cuando alguien viene al lado nuestro y llora, el mejor consejo que tú le puedes dar no es que deje de llorar, sino que hable con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Exprésale tu dolor, tu sufrimiento, tu ansiedad, tu temor a Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Por lo general, nosotros decimos entre nosotros, bueno, le hace bien hablar, sí, pero le hace mucho mejor que hable con Dios, que hable con Dios. También aprendemos sobre la oración que hay que dejarse orar. ¿Qué significa esto? Dejarse orar. Dice Santiago, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren por él. Ahora, ¿qué significa dejarse orar? Yo no sé si alguna vez dijiste esta frase, ¿no? Dejarse orar. Imagínate que yo te digo a ti, déjate que te ore. Deja que yo ore, no que tú ores. ¿Has visto cuando damos el motivo de oración? Yo tengo un motivo de oración. ¿Cuál es, querido hermano o hermana? Bueno, yo quiero comprarme un coche, quiero comprarme una casa y quiero que el Señor me sane, y quiero que me ayude, que me abra la puerta y demás. ¿Y qué decimos todos? Vamos a orar por lo que dice el hermano o la hermana. Pero acá la cosa cambia, porque al llamar a los ancianos de la iglesia, son ellos los que oran por el enfermo. Recuerdo en una oportunidad que había un joven universitario que había llegado a la iglesia, no es Víctor, sino es otro, ¿no? Y una iglesia donde nosotros estábamos, y entonces, claro, venía de otro país, y entonces tenía dificultades con el idioma, con esto, con lo otro, ¿no? Y entonces, en el momento de la oración, dijo, por favor, oren para que pueda aprobar los exámenes. Entonces, fue el momento de la oración, y una hermana oró por este joven universitario y oró de esta manera: Señor, yo te pido que aprobar el examen no es lo más importante para él. Cuando empezó a decir esto la hermana, es como que algunos ya abrieron los ojos y dijeron, ¿qué está diciendo? Porque lo que pidió era aprobar los exámenes. Y la hermana dice, a lo mejor, Señor, lo más importante no es que apruebe los exámenes, sino que lo más importante es que aprenda el idioma, que realmente pueda fluir en el idioma y pueda pronunciar bien las palabras, porque no le entendemos nada de lo que está diciendo. Por favor, ¿no? Imagínate, cuando tú le pides a un hermano que ore por ti y ora de esa manera, entonces tú ¿qué dices? La próxima vez no te pido nada, ¿eh? La próxima vez no te pido. Y eso es lo que dice Santiago. ¿Sabes qué? A veces nosotros cuando oramos estamos en un círculo vicioso. Y oramos por esto y oramos por lo otro y demás. Y es como que Santiago dice, ¿sabes qué? A lo mejor no tienes la visión clara. Llama a otras personas que sean espiritualmente maduras, que puedan acompañarte en este momento y oren por ti. Deja que ellos hablen a Dios por ti. Deja que ellos hablen. Dios ya te ha oído a ti, pero deja que ellos ahora hablen. Y tú escucha la oración de ellos. Dejarse orar. Forma parte de la humildad, ¿no? La oración de fe, dice otra cosa que aprendemos, sana. La oración de fe sana. O sea, si tienes confianza, entonces al final esto viene. Orar unos por otros para ser sanados. Orar unos por otros para ser sanados. Muchas veces, cuando alguien dice, oren por mí porque me duele mucho la cabeza, estoy con jaquecas y demás, yo sé que siempre hay otros que también tienen otras dolencias, otros dolores. Y dice Santiago, oremos los unos por los otros, porque a todos seguramente que tenemos algo. Compartamos esta carga de orar los unos por los otros. La oración del justo, dice también, es poderosa y eficaz. ¿Quién es el justo? Porque por lo general nosotros tenemos el concepto de que justo es sinónimo de, digámoslo, justo es sinónimo de sin pecado, de justicia, ¿qué más? El bueno, el perfecto, ¿qué más? ¿Cómo? Honesto. Mira, te voy a dar una definición mucho más simple. Todo lo que vosotros habéis dicho entra dentro de esta categoría. Pero vamos a ir a la más simple de todas, que sería la inicial. La inicial.
¿qué es el peso justo? ¿Qué es el peso justo? El peso justo es ni de más ni de menos. Por eso en las balanzas antiguas, en estas que se ponía aquí, dice, bueno, me quiero llevar 1 kilo de arroz. Entonces ponían aquí el peso de 1 kilo y acá empezaban a poner el arroz. Y entonces una vez que se igualaban los dos, ahí estaba el peso justo. ¿Quién es el justo delante de Dios? Es aquel que no se va ni para la derecha ni para la izquierda. Es para aquel que no está enjuiciando al hermano, pero tampoco lo está justificando. Es aquel que no va a decir que Dios lo va a sanar mañana, pero tampoco va a decir que Dios no lo va a sanar nunca. Es aquella persona que de alguna manera es madura, equilibrada. Por eso dice la Escritura que cuando Satanás le dice a Dios con respecto a Job, ¿no? Le cuestiona de que Job hace una cosa, la otra, y entonces Dios con orgullo le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay justo sobre la tierra. O sea, una persona prudente, equilibrada, madura, una persona que da justo en el peso, ni por aquí más, ni por aquí menos. No tiene fe ni de más, ni tampoco tiene fe ni de menos. La justa, la necesaria para este momento. Y dice la Escritura que la oración del justo es poderosa y eficaz. Parecería ser como que entiende el plan, el propósito, la voluntad de Dios. También dice, con respecto a la oración, orad con fervor. Dice que Elías oró con fervor. ¿Qué es orar con fervor? Con ganas, con entusiasmo, ¿no? Señor, pobre de mí, miserable, que se arrastra sobre la faz de la tierra como un gusano, si tienes misericordia de mí, ayúdame. Y dice Santiago, por favor, dale un poco de fervor, de ánimo a esto. Señor, soy un gusano que se arrastra, pero Señor, en tus manos me voy a poner de pie y me voy a levantar y tú me ayudarás a poder salir adelante. Había una gran sequía en Israel, había una sequía tremenda. Y entonces dice la Escritura que Elías oró a Dios con fervor y Dios mandó la lluvia. Y Dios mandó la lluvia, pero mandó una lluvia tan pero tan abundante que lo inundó todo. Era tan fuerte la lluvia, ¿no? Y entonces la idea es esa. No nos quedemos con ganas de expresar nuestro ánimo, nuestro entusiasmo en la oración. Lo hagamos con fervor, lo hagamos permanentemente, insistentemente, pongamos de nuestra parte en la oración. Y por último, dice que Elías, después que Dios había enviado la lluvia, claro, llovía, y entonces dice la Escritura, a ver si lo volvemos a leer, dice la Escritura, el verso 18, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Dice el verso 17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera, y no llovió. Y después volvió a orar y llovió. Perdón, al principio dije que había orado con fervor para que lloviera. No, ora con fervor para que no llueva. Y dice la Escritura que los cielos se cierran, pero después vuelve a orar y se vuelven a abrir. Y a mí me hace pensar en esto, me hace pensar en lo siguiente. A veces nosotros damos por sentado de que Dios ya lo sabe. Y es como que Dios dice, estoy esperando a que me digas que me detenga. Estoy esperando a que me digas que lo haga. Y dices, pero Señor, tú lo sabes todas las cosas, sí, pero ¿sabes qué? A mí me gusta que lo hablemos. A mí me gusta que haya un acuerdo entre los dos. A mí me gusta que si te voy a sanar, que tú sepas que yo soy el que te sana. Por eso muchas veces decimos, a Dios le gusta que le pidamos las cosas. En realidad sí, está bien, pero también tiene que haber un acuerdo. Que al final que cuando te llegue ese trabajo que tú estás esperando, no le des la gloria a tu vecino que te ayudó, a tu pariente que te hizo el contacto, al currículum nuevo que presentaste, sino que al final tú puedas decir, este fue Dios, porque yo lo he hablado con Él, se lo he pedido y Dios me lo ha concedido. Por eso es muy importante el hecho de
pedirle, como hace Elías, Señor, te pido que no llueva. Y no llueve durante 3 años y medio. Y después dice que Elías volvió a orar y le dijo, Señor, ahora te pido que llueva. Y entonces vuelve a caer la lluvia nuevamente sobre la tierra. Antes de hablar de este texto que conocemos muchos de nosotros con respecto a llamar a los ancianos de la iglesia, orar por él, ungirle con aceite para que sea sanado, quiero que tengamos en claro algunas cosas importantes con respecto al uso del aceite en la Biblia, al uso del aceite en la Biblia. Para algunos esto no va a ser nuevo y para otros desde luego que sí. ¿Qué usos encontramos del aceite en la Biblia? Por lo general vemos, por ejemplo, aceite para alimentar. Aceite para alimentar. Al igual que aquí en la península ibérica, estos olivos olivas que hay, también estaba en aquella tierra, ¿no? Y entonces el aceite de oliva era muy común en aquel lugar. Entonces, aceite para comer, para alimentarse. Aceite para iluminar. Nos acordamos de aquellas parábolas de las lámparas que llevaban las vírgenes, ¿no? Y se olvidaron de traer aceite consigo, ¿no? Entonces, aceite para iluminar, para iluminar. No se te ocurra comerte el aceite para iluminar. Es lo mismo que coger el aceite que tú pones en tu coche y decir, con esto me voy a cocinar unos ricos huevos fritos. No, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque es un aceite diferente, es un aceite diferente. También está el aceite para sanar, el aceite para sanar. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Hay que entender que en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús, claro, la medicina no estaba tan adelantada como ahora. Y entonces se utilizaban muchos remedios caseros, como por ejemplo el aceite, el vino, algunos otros frutos secos que por ejemplo se ponían sobre las heridas y demás. La idea era poder suavizar, cicatrizar, que no haya una infección, etc. En nuestro tiempo, por ejemplo, ¿qué elementos usamos? Por ejemplo, el aloe vera. El aloe vera. Si tú te fijas en internet, hay uso del aloe vera para todo, ¿no? Si ese aloe vera hubiera estado en el tiempo de Jesús, quizás hubiera estado dentro de los recursos para usar como medicina, para poder sanar. Pero sigamos adelante. Aceite para alimentar, aceite para iluminar, aceite para sanar, aceite para consagrar. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era la diferencia entre el aceite para consagrar a un rey, a un profeta, a un sacerdote? También se utilizó el aceite para consagrar todos los elementos del tabernáculo, del santuario, ¿no? Las mesas, los tazones, esto y demás. Ahora te pregunto, ¿habría alguna diferencia de este aceite para consagrar con respecto a los otros? ¿Hay una diferencia que es la que marca lo que es distinto? Esto es para comer, esto es para sanar, pero esto es para consagrar. ¿Alguien sabe qué característica tenía este aceite para consagrar? Vale, pero por ejemplo, si me los presentan aquí a los dos, mira, este es para cualquier uso y este es para consagrar. ¿Yo cómo me doy cuenta? Por el olor, por el aroma, porque el aceite para consagrar era perfumado. Entonces cuando a ti te tiraban ese aceite y te ungían como rey, como profeta, como sacerdote, ¿sabes qué? Todo el mundo lo sabía. Porque olías bien, olías perfumado. ¿Has visto esos aceites perfumados que se venden, que algunos se queman y demás? Claro, tú te pones un poquito nomás y hueles durante toda la semana, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero en fin, ¿no? Esa era la idea. La idea era que todo el mundo supiera que este es el elegido, que este es el consagrado, que este es el ungido. Avancemos un poquito. Dice Isaías 1:6, dice Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano, todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas.
que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Fíjate aquí la utilidad del aceite, ¿para qué? Para las heridas, para los moretones, para las llagas abiertas. ¿Cuál es la función que tiene? Pero fíjate, aparte de sanar, hay aliviar. Y es precisamente porque, claro, imagínate, te has raspado, tienes ahí, entonces te pongo esto como si fuera una protección, ¿no? Como si fuera ahí una lámina protectora, ¿para qué? Para que te cause alivio, ¿no? Vale, sigamos. Lucas 10:34. Este es el ejemplo que Jesús habló del buen samaritano. Dice, se acercó al herido, lo curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Qué utilizó para las heridas de este hombre que había caído en el camino, en mano de los malhechores? Dice la Escritura que utilizó dos elementos, el aceite y el vino. Tú ya sabes para qué es el aceite. ¿Para qué era? Para aliviar. ¿Y el vino? ¿Y el vino? Claro, desinfecta, cicatriza, ayuda a que no se inflame la herida. Esa era la función del vino, esa es la función del vino. Imagínate que de pronto yo vaya a tu casa y tú me digas, ¿estás enfermo? Sí, no pasa nada. ¿A qué te saco mi aceite? Pero yo te voy a preguntar, ¿y este aceite para qué es? Mira, te tomas esta cucharada de aceite de ricino y vas a ver qué bien te va a hacer al estómago. Qué bien te va a hacer al estómago, ¿no? Bueno, estas son recetas de las abuelas, ¿no? Aceite y vino utiliza para sanar las heridas. Ahora, Timoteo 5:23, dice Pablo a Timoteo, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. No tomes solamente agua, sino también toma algo de vino por tus dolores frecuentes de estómago y tus enfermedades. Veamos cómo también el aceite y el vino formaban parte de los elementos curativos en aquel tiempo, elementos curativos. Dice la Biblia, Santiago 5, 14 al 15. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará. Notemos que aquí hay tres pasos para el enfermo que tiene que hacer. ¿Cuáles son los tres pasos? Los tres pasos son llamar a los ancianos, segundo paso, orar por la persona, los ancianos, y tercer paso, ungirla con aceite. Esta palabra ungir muchas veces se nos trastoca un poco la mente y decimos, claro, lo está consagrando. No, no lo está consagrando. Esto no es aceite de consagración, esto es aceite de sanidad. Los otros días hablando con Guido sobre este tema, me hizo una alusión que, bueno, yo no sabía, pero bueno, digo, seguramente que esto, como en todas las cosas, ¿no? Me comentó que hay toda una cantidad de aceites diferentes para diferentes tipos de enfermedades, dolencias y demás. Y yo, mira, que yo sobre eso no sé nada, ¿no? Pero cuando él me mencionó esto, yo dije, wow, esto no lo sabía. Un montón de tipos de aceites utilizados para diferentes dolencias, enfermedades y demás. En el tiempo de Jesús, Jesús le dice a los discípulos, vayan por todas las aldeas de dos en dos, echen fuera los demonios, unjan con aceite a los enfermos. Ungir no es precisamente poner una gotita aquí en la frente. La palabra ungir también es untar, aplicar. Por eso he querido buscar esta imagen para que de alguna manera pueda ejemplificar. La idea es aplicar. Yo sé que la mayoría de nosotros, y yo también en el tiempo pasado, pensaba que los discípulos iban por las aldeas y decía, enfermos por aquí, una gotita aquí, una aquí, todos sanados. Pero después con el tiempo me di cuenta que el trabajo que hicieron los apóstoles que fueron de aldea en aldea
era coger a los enfermos y aplicarle el aceite en sus heridas, en sus golpes, en sus moretones, donde estaba inflamado, ¿no? Un masaje con aceite. Y dice la Escritura que los enfermos se sanaban, ¿no? Entonces, no queremos decir con esto que esta parte ceremonial del aceite la tenemos que descartar plenamente de nuestras prácticas, pero entendamos un poquito por qué lo hacemos así. Nosotros tenemos una herencia de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Ortodoxa, donde el aceite ha sido utilizado siempre para consagrar a los enfermos, para darles la extrema unción, para que el enfermo también se levante. Pero eso ha sido una práctica que en la Biblia no existe de esa manera. Lo que existe en la Biblia es el hecho de llamar en primer lugar a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Yo recuerdo en una oportunidad, estaba enfermo de paperas, ¿no? No sé, ¿se llama acá paperas también, José Luis? Sí, vale, que la inflamación aquí, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo estaba muy mal, tenía toda la cara hinchada y yo pensaba, era muy chico, ¿no? Yo pensaba, me voy a morir y me voy a explotar. O sea, mi muerte va a ser por explosión, ¿no? Iba a crecer tanto así, ¡puf!, iba a explotar, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo estaba mal, ¿no? Y mi madre no me explicaba o ella no sabía realmente qué era lo que tenía. Entonces su preocupación y demás llamó a uno de los ancianos de la iglesia. Entonces vino uno de los ancianos que yo ni conocía. En aquel momento había 4 ancianos. Yo a este no lo conocía, a uno sí tenía más trato y demás, este vino. Y se pasó todo el tiempo, y esto sin desmerecer la visita, pero en realidad no cumplió el efecto que a lo mejor dice acá la Escritura, ¿no? Se pasó todo el tiempo hablando con mi madre, preguntándole cómo le iba y demás, y al final después oró por mí y se fue. Pero yo no obtuve la respuesta que yo necesitaba. ¿Sabes lo que yo necesitaba? Yo necesitaba que me visitara alguien que para mí era una autoridad espiritual. ¿Y sabes quién era una autoridad espiritual para mí? Que me iba a ayudar muchísimo y me iba a comprender. Mi maestro de escuela dominical. Mi maestro de escuela dominical, si hubiera venido cuando yo estaba enfermo ahí, eso a mí me hubiera ayudado muchísimo. Porque me conocía, sabía lo que yo hacía. Había visto mis trabajos, mis pinturas, lo que yo había respondido en los cursos bíblicos y demás. Esa persona para mí estaba cercana. Por eso cuando dice la Escritura, llamar a los ancianos de la iglesia, son personas de autoridad, son personas espiritualmente que te puedan ayudar, Así que esto lo doy como idea, ¿no? Si tu hijo o tu hija está enfermo o demás, a lo mejor no me invites a mí o no le invites a Guido para que vayamos a visitarle, que vaya a su maestra de escuela dominical, que le va a entender más y que también espiritualmente tiene autoridad, desde luego, pero la idea es alguien que te pueda traer otro conocimiento, otra luz, que te pueda mostrar de otra manera en tus palabras lo que tú puedas entender por qué estás atravesando por esta situación. Porque acuérdate que en esta visita también ocurre la confesión. Y uno no se abre a cualquiera, sino se abre a aquel con el cual tiene confianza, Muchas veces cuando hay adolescentes que se drogan, ¿no? Y que, bueno, tienen malas compañías y demás, y al final no saben cómo salir de eso. Entonces las madres o los padres preocupados nos llaman y nos dicen, habla con él. Y yo lo primero que le digo al padre y a la madre es que no lo conozco. No se va a abrir conmigo, yo no lo conozco. Y me dice, bueno, haga lo que pueda, Eugenio, pero, a ver, voy a hacer lo que pueda, pero necesito tiempo para que él vaya tomando confianza y se pueda abrir, porque si no va a ser muy difícil que pueda ayudarle. Llamar a los ancianos de la iglesia es llamar a una autoridad espiritual para la persona que está enferma. En segundo lugar, orar por la persona. Pero orar, como te decía, como esta hermana oró por este joven universitario. Orar lo que yo no oraría. Dejar que el otro ore por mí. Que el otro diga, Señor, dale fortaleza para que en medio de esta enfermedad pueda aprender la lección que tú le quieres dar. ¡Wow!
Yo nunca oro de esa manera. Señor, por favor, imagínate, me duele la muela y yo nunca le digo al Señor, Señor, por favor, que yo aprenda la lección y una vez que la haya aprendido, que se vaya mi dolor de muela. Nunca digo eso, sino simplemente que decimos todos, Señor, quítame el dolor de muela. Pero dejar que el otro ore por mí es introducir algo nuevo a la oración que yo nunca he dicho delante de Dios. Los otros días también hablando con Guido, les decía, mira, yo en mi experiencia, cada vez que me invitan a orar por un enfermo moribundo, siempre se muere. No me invites a orar por ti si estás moribundo. Pero, no sé, pero siempre me ha pasado así. Pero eso también me ha ayudado, ¿no? Muchas veces mi esposa me dice, ¿y se va a sanar o no? Tú ya sabes, le dijo, ¿no? Y yo sé que tengo que volver al otro día, pero tengo que volver al otro día con la palabra de consuelo, con la palabra de ánimo en medio de esta pérdida y demás. Pero yo sé que también, y ojo, en este sentido lo miro así, sé que también Dios ha permitido que tenga estas vivencias para poder transmitir consuelo, porque no es lo mismo venir después que ha fallecido, sino cuando vienes antes, donde está toda la lucha ahí, conoces a las personas, lloras con ellos, tratas de comprender la situación y demás, entonces después cuando es el funeral la cosa cambia, porque ya te ven como alguien un poco más cercano, no es como alguien que viene simplemente a decirnos unas palabras de consuelo. Yo lo he mirado desde ese punto de vista, pero quiero decirte algo, hay personas que cuando oran tienen con claridad una respuesta de Dios. Y saben si te vas a levantar o no te vas a levantar. Y es bueno este tipo de personas. ¿Por qué? Porque nos pueden decir, como le dijeron al rey, ¿sabes qué? Mira, ordena tu casa porque el Señor ha dicho que no vas a vivir mucho tiempo. Y entonces el rey dice, uy, ¿qué hago? Y entonces empieza a confesarse a Dios, empieza a decirle, Señor, perdóname, ayúdame, dame unos años más de vida y demás. Y dice la Escritura que el Señor le oyó y le concedió más años de vida. Pero es necesario tener a unas personas con discernimiento a nuestro alrededor orando por nosotros y ungirle con aceite. Y acá podemos decir, ¿puedo ponerle un poquito de aceite en la frente? Ponle, pero acuérdate de algo. Untar con aceite en el tiempo de Jesús era a la herida, era para suavizar, era para curar, pero en el sentido práctico, no era poner una gotita, Hay muchos enfermos que no quieren tomar la medicina, porque dicen, yo no necesito medicina, pero ¿sabes una cosa? Puede ser que no la necesites, pero puede ser que sea imprescindible, porque si no, no vas a levantarte de ello. Y fíjate qué interesante aquí. Dice, llama a los ancianos, oren por él y aplíquenle la medicina. ¿Por qué? ¿No se la quería aplicar quizás? ¿No se la pudo haber aplicado la esposa, el hijo, la madre, quien sea? ¿No? A veces es necesario. Yo muchas veces pregunto a mis pacientes, ¿estás tomando la medicina? Y me dice, sí. ¿Cuándo es la última vez que la tomaste? A ver, déjeme pensar. Quiere decir que no las vienes tomando. Sabes que no puedes dejar la medicación. Entonces es necesario que haya alguien al lado tuyo que te esté diciendo y machacando ahí, no te olvides de esto, no te olvides de lo otro, acuérdate que esto te puede ayudar. ¿Confiamos más en la medicina que en Dios? No. Lo que confiamos es en un Dios sanador que puede utilizar cualquier medio. Que un buen día puede extender su mano del cielo, me toca y me sana. Pero otro buen día le puede decir a otra persona, ve y ora por que se sane. Y otro día puede decir, mira, tómate este analgésico que con esto te va a ir bien. Lo importante, dice Santiago, no perdamos de vista a Dios. Ya sea que estés pasando un buen momento, cántale a Dios. Si estás pasando un mal momento, órale a Dios. Pero si estás enfermo, también sigue en contacto con Dios. Y si te cuesta en medio de la enfermedad, llama a esa autoridad espiritual que te va a ayudar, que te va a guiar, que va a orar por ti y que va a consagrar la medicina que tú estás tomando, ¿no? Muchas veces
Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué nos toca hoy? ¿Qué nos toca hoy? ¿Nos toca orar o nos toca cantar? Y te pregunto hoy, en este momento, en este día, con lo que tú estás viviendo, este día domingo, ¿qué te toca hoy? ¿Orar o cantar? ¿Qué te toca? ¿Orar o cantar? Cuando nos despidamos al final, nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué te toca hoy? ¿Orar o cantar? Y con toda la sinceridad del mundo sería bueno que tú pudieras decir, ¿sabes qué? Hoy me toca orar. Porque las cosas no me están yendo bien. Porque hay cosas que todavía no se han resuelto ni en mi familia, ni en mi vida, ni en mi trabajo, y me toca orar. Y te pido que tú me acompañes en este tiempo de oración. ¿Para que el Señor me quite las cosas? No para que me las quite, sino para que el Señor me ayude a resolverlas. Y si me las quiere quitar, que se las lleve, pero que yo pueda triunfar en esta prueba, en esta situación que tengo. Y hay otros de nosotros que diremos, hoy me toca cantar. Me ha ido tan bien como Gabriela, que aprobó su carnet de conducir. Así que cuando tú le veas la cara a Gabriela, tiene una cara de L. Tiene una cara de L ahí, ¿no? Porque ha aprobado su carnet de conducir, es la persona más alegre del mundo y demás. Hoy le toca cantar. Hoy le toca cantar. Sería bueno que cerremos los ojos por un momentito. Vamos a pensar en Dios, en un Dios que está cuando estamos enfermos, en un Dios que está con nosotros cuando estamos con problemas, pero en un Dios que también nos da esos momentos de alegría, de júbilo, de risa. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque los tiempos van cambiando en nuestras vidas, pero tú siempre estás allí. Te agradecemos porque en medio de la enfermedad podemos ir a ti y tú como buen médico, como buen sanador, nos vas a conceder lo que estamos necesitando. Te agradecemos porque en medio del dolor, de la tristeza, de la preocupación, cuando las cosas no salen, podemos levantar nuestros ojos al cielo y te encontramos nuevamente a ti. Y también te agradecemos por todo lo bueno, lindo, maravilloso que tú nos has dado en este último tiempo, porque también nos ayuda a levantar los ojos y a decir, si no hubiera sido tú, yo no lo hubiera tenido en este momento. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Oramos con fe en el nombre de Jesús.